Bienvenidos al primer podcast presentado por Roberto Dardón. La verdad no peca, pero cómo enoja. Por primera vez en la historia mundial, la tecnología nos pone casi todo el conocimiento humano al alcance de la mano, pero la costumbre de evitar la fatiga, da la casualidad, sigue pesando mucho. De allí que lo poco que sepamos, pasado, presente, lejano o cercano, sea producto de la tradición oral, es decir, de quienes nos contaron hechos pasados en forma muy simplificada y sin contraste. Pero seamos sinceros, en Guatemala, como en casi toda Hispanoamérica, con sus contadas excepciones, el hábito de la lectura, no digamos de la escritura, nos es culturalmente ajeno, por decir repulsivo. Es decir, a diferencia de nuestros ancestros, somos poco o nada lectores. Los altos precios de adquisición, la escasa oferta de interés temático, el incentivo nulo dentro del hogar, pero sobre todo, la amplia variedad de alternativas de ocio convierte a la lectura en una obligación tediosa imposible de transformar en un gusto adquirido. De allí que el déficit de atención y comprensión lectora entre los chapines sea un caso de rasgo común sin importar sexo, edad, estatus social o económico. Teniendo presente lo anterior, me propuse un reto: producir un podcast relacionado a temas aparentemente irrelevantes, pero que son fundamentales para entender nuestra realidad, de tal forma que podamos cuestionar nuestro saber general con conocimiento de causa, para evitarnos dolores de cabeza parecidos a los de nuestros abuelos y bisabuelos. Todo lo anterior es, ni más ni menos, el propósito de la incomprendida disciplina de la historia. La visión histórica propuesta en este podcast busca llenar vacíos con datos que suelen ser desconocidos dentro del gran relato histórico de nuestro país, pero que, por alguna razón, se explican más con exageraciones, verdades a medias o directamente falsedades, que con hechos reales y concretos. Mas cuando sometemos dichas opiniones, sesgos y prejuicios contra la realidad, notamos que los hechos históricos nunca se dan en forma aislada o casual. En tal sentido, la narración de acontecimientos pasados puede tergiversarse y un relato así puede usarse en nuestra contra. Por eso los invito a sumergirnos en aquel mundo lejano cuando nuestros abuelos eran tan jóvenes como nosotros, llevando un ritmo de vida y gustos tan distintos a los nuestros. Pues bien, hace casi un mes escuché a dos oficiales ya retirados del Ejército de Guatemala comentar sobre hechos, causas y consecuencias alrededor de una fecha hoy lejana en el calendario: 2 de agosto de 1954. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó en aquella fecha? Pues bien, antes de que existiera la industria de los videojuegos tan populares entre las audiencias más jóvenes de hoy en día, las situaciones de combate y guerra no eran un mero pasatiempo de tarde en tarde, sino que eran el recurso de última instancia para imponerse políticamente sobre los enemigos de carne y hueso. O sea, que cuando se eliminaba a un oponente, se le mataba así nomás y de verdad. La violencia física era la forma natural en que se resolvían las diferencias en casi todos los rincones del planeta. Fuera de desde una pelea callejera hasta una batalla en el frente, arriesgando el pellejo en serio. Es en este contexto las motivaciones que hoy tiene la juventud, es decir, las personas entre los 14 y los 18 años, difieren mucho de las de nuestros abuelos, por ejemplo, hace más de medio siglo. Quienes hoy rondan por esta edad buscaban terminar cuanto antes sus obligaciones académicas para sumergirse en un entretenimiento particular, mientras que nuestros mayores, a la misma edad, querían textualmente cambiar el mundo. Aclaro que lo anterior no es una crítica, más bien es una descripción de fenómenos que operan en nuestro diario vivir. Es el resultado lógico de vivir en sociedades relativamente prósperas, aunque en el caso de Guatemala no sea algo parejo, pero sin duda aún alguna existe. Para muestras, la cultura lúdica es propia del universo demográfico urbano de estratos medios y altos, pero que curiosamente cala hacia abajo en la pirámide social. Pero regresando a lo importante, nuestros abuelos y bisabuelos querían transformar a la sociedad y su realidad.
esa fue a grandes rasgos la marca de su generación. Fueron de alguna u otra forma lo suficientemente impulsivos para provocar reacciones en sus mayores que luego marcaron su camino en la vida. Pues bien, estos hoy ancianos, que en aquellos días eran jóvenes, se vieron motivados por ciertas ofensas derivadas de una trifulca callejera. Me refiero a quienes atestiguaron los eventos del 2 de agosto de 1954. Y una parte importante de la compañía de cadetes de la Politécnica buscaron desquitarse de aquel grupo de hombres mal encarados y pendencieros que los ofendieron, que días antes los habían deshonrado a la vista pública. Aquel episodio en breve se transformó en una auténtica rebelión, poniéndose en contra de las cuerdas al entonces gobierno del teniente coronel Carlos Castillo Armas, a tal punto que la misma Iglesia Católica tuvo que intervenir. Resulta que los cadetes se armaron furtivamente de equipo bélico a su disposición y marcharon a combatir contra el grueso de las milicias de aquel llamado Ejército de Liberación. Y aquel fue un movimiento político que, con apoyo internacional tanto de los Estados Unidos como de otros gobiernos de la región, acababa de tomar el poder en Guatemala. Tras la crisis política ocasionada días antes por el entonces expresidente coronel Jacobo Arbenz, al entregar el mando del país a su jefe de las Fuerzas Armadas y no al presidente del Congreso de la República, como lo demandaba la ley. Aquellas milicias liberacionistas usaban el cuartel general del Hospital Roosevelt, que por entonces se encontraba en las afueras de la ciudad capital. Aquel incidente tuvo consecuencias tanto positivas como negativas en la vida de aquellos muchachos. Mas mi intención no es relatar la gesta de los caballeros cadetes del año 54, sino complementar lo que los honorables oficiales invocaron como causas que originaron aquel evento. Pero para comprender aquel dramático desenlace histórico que es tan importante en nuestro país, debemos remontarnos en el tiempo, a 5 años exactamente, cuando el entonces teniente coronel Arbenz era el joven ministro de la Defensa, pero sin mayor certeza de su porvenir político. Por entonces gobernaba nuestro país un personaje muy conocido, aunque sea de oídas para muchos de ustedes. Se trata del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Aquel pedagogo vuelto político logró que entonces el ministro Arbenz y el jefe de las Fuerzas Armadas, de entonces el coronel Francisco Javier Arana Castro, zanjaran sus diferencias para así profundizar las conquistas políticas alcanzadas tras la Revolución de 1954. La propuesta era, si Arbenz apoyaba a Arana en las siguientes elecciones del año 1950, Arana prometería hacer lo mismo 6 años después. El argumento que Arévalo propuso fue que Arana era mayor, es decir, tenía 54 años y tenía un rango militar más alto que el de Arbenz, quien entonces tenía 36 años. Por lo que debía prevalecer, en consecuencia, un principio jerárquico pues muy bien conocido por los militares, que es el de la antigüedad. Pues bien, por aquel tiempo el doctor Arévalo, junto con sus homólogos cubanos, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás, porque aunque ustedes no lo crean, hubo otros presidentes en Cuba aparte de los Castro, se propusieron extender la democracia por vía de las armas, es decir, por la fuerza, a lo largo y ancho de toda la cuenca del Caribe. Aquel proyecto contra los gobiernos dictatoriales aún vigentes en la región, como eran los casos de Tiburcio Carías en Honduras, Anastasio Somoza en Nicaragua, Leónidas Trujillo en la República Dominicana, e incluso un llamado Teodoro Picado Michaisky en Costa Rica, incluso. Imagínense, también allá hubo gobernantes al estilo de la tierra de la pura vida. Para eso, estos gobernantes organizaron un cuerpo de exiliados políticos de origen hispanoamericano llamado la Legión del Caribe. Aquello, como todos los proyectos políticos bien intencionados, por noble que hayan sido, terminó convirtiéndose en una especie de agenda subsidiaria para aventureros.
por idealismo o por motivaciones puramente mundanas que se prestaban para hacer incursiones mercenarias contra los regímenes que no eran del agrado de los políticos guatemaltecos y cubanos. Al parecer, hubo gobernantes como el venezolano Rómulo Betancourt y líderes opositores como el costarricense José Figueres Ferrer, el peruano Víctor Aya de la Torre y el dominicano Juan Bosch, que cerraron filas alrededor de aquella aventura de revolucionarios regionalistas. Por tanto, la política exterior hispanoamericana en aquellos dorados tiempos era tan alegre y efervescente como las jornadas electorales donde las diferencias se resolvían entre peleas y plomazos a quemarropa. Y esto era general a lo largo y ancho de América Latina. Es decir, desde tiempos del arevalismo, Guatemala asumió una política exterior, por decir menos, escandalosa, y que por el tiempo le pasaría factura al gobierno de Jacobo Arbenz. Sin embargo, los medios para dicha legión, en buena medida, salían del fisco guatemalteco, como los pertrechos del mismo ejército, aunque este en un principio no parece haber perturbado a los altos mandos del ejército, desde el ministerio hasta la jefatura e incluso al Consejo Supremo de la Defensa. El mayor y el único triunfo de aquella iniciativa paramilitar ocurrió en Costa Rica durante la última guerra civil que aquellos hermanos nuestros sufrieron en marzo de 1948. Es decir, entre la facción del presidente Picado Michaisky y el mencionado Figueres Ferrer. Tras tomar el poder y embarcarse incluso en una desastrosa aventura contra los nicaragüenses, Figueres devolvió las armas usadas a su legítimo dueño, es decir, al Estado de Guatemala. Pero aquí es donde viene el detalle. El responsable directo del armamento era la jefatura de las Fuerzas Armadas, a cuya cabeza estaba el coronel Arana, quien no fue informado de la transferencia de aquellos pertrechos al chalet presidencial ubicado en el Morlón, que era una finca que estaba situada en la salida de la vía de Amatitlán con rumbo hacia el oriente. Y por tal razón, previa notificación, Arévalo dispuso ir a recoger aquellos pertrechos personalmente el día 19 de julio de 1949. La lucha por acabar contra las dictaduras remanentes en Hispanoamérica y extender la democracia liberal de norte a sur, hay que entenderla como parte integral de los últimos alborotos políticos iniciados por las potencias aliadas contra las potencias del eje. Pero al terminar aquel conflicto mundial, es decir, la Segunda Guerra Mundial, una nueva sombra totalitaria se proyectó desde el este hacia Europa Oriental, cayendo esta en muy poco tiempo. Estamos hablando del avance del Ejército Rojo, el brazo armado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era por entonces el estado matriz del movimiento comunista internacional. La Unión Soviética, para quienes no lo sepan, fue un estado totalitario que surgió en 1921 y que quedó plenamente consolidado antes de la Segunda Guerra Mundial. Al ir retrocediendo las fuerzas del eje en 1944, da inicio a una fase de firme expansión territorial sobre sus periferias. Sus partidarios comunistas y simpatizantes socialistas en el exterior trabajaron para expandir la revolución proletaria y campesina por las buenas o por las malas. Para muestras, cualquiera que tenga curiosidad para corroborar mis palabras, búsquese en línea qué fue lo que ocurrió con las democracias europeas entre 1944 y 1979, tanto en Europa Oriental como en el Lejano Oriente, he de decir. Aquellos movimientos en el tablero geopolítico le dieron suficiente poder a los soviéticos, a sus pupilos orientales e incluso hispanoamericanos, junto con demás seguidores de otras latitudes, para cubrir prácticamente la mitad del planeta. A causa de lo anterior, surgieron iniciativas de defensa como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el día 4 de abril de 1949, que influyeron en el auge del macartismo político que existió en los Estados Unidos luego de la posguerra. De aquí que minimizar la percepción negativa que las sociedades por aquel entonces tenían del comunismo es igual a seguirle el juego de quienes han falseado los hechos,
dado que la amenaza sí existió y era real, porque ustedes se van a encontrar con gente que les digan el comunismo jamás existió o se ha querido exagerar todo porque nunca se llegó a implementar de forma tal y como lo decía Karl Marx y Federico Engels. Así que presten atención a todas esa clase de consignas porque puede que les estén mintiendo descaradamente. De esa suerte, ya contextualizados en el panorama internacional, que al regresar a Guatemala no haya sido extraño que desde principios de 1945 hasta mediados de 1949 se haya detectado la infiltración de ciertos elementos proclives al comunismo dentro de los muchos partidos arevalistas que existían, como por ejemplo el Partido de Acción Revolucionaria PAR, el Frente de Renovación Nacional RN y el Frente Popular Libertador FPL. Todos estos partidos enmarcados dentro del espectro político de las izquierdas, ya sean moderadas o radicales. Cabe decir, muchos años atrás, que entre 1922 y 1933 hubo un partido comunista constituido en Guatemala, que era incondicional a los dictados del Comintern o la Primera Internacional Comunista, más fue fulminado durante los primeros años del obiquismo, cuando aún no se había mutado este régimen en una dictadura. Los simpatizantes del marxismo-leninismo, mejor conocido como comunismo, buscaban el poder mediante el acercamiento de sus bases a personas que mejor se ajustaran al perfil del líder político que se ajustara al contexto. Esto ya regresando en los años de la Revolución. Y es que en la Guatemala de mediados del siglo XX, con una larga tradición de caudillos autoritarios y con pasado militar, el personaje encontrado para este propósito fue nada más y nada menos que el joven ministro quesalteco, Jacobo Arbenz. Resulta paradójico que Francisco Javier Arana, un soldado canaleño de origen muy humilde, haya sido el arquetipo idóneo para el Homo Sovieticus, pero que sin embargo no calificaba para los comunistas criollos. Pero la explicación puede encontrarse en que, a diferencia de Arbenz, Arana gozaba de una mayor simpatía y carisma entre la tropa. Una buena parte de la oficialidad, tanto de línea como de escuela, así como de ciertos elementos políticos moderados e incluso varios que eran antirrevolucionarios. En síntesis, Arana tenía una personalidad más resuelta y menos maleable que la del joven Arbenz, por lo que los partidarios de este último, sin excepción, consideraron al coronel de las Fuerzas Armadas como un obstáculo para sus fines políticos. Y esto sin importar si fueran o no comunistas. A causa de su renuencia, no pudo cumplirse con el pacto tripartito entre Arévalo, Arana y Arbenz sobre la sucesión presidencial, buscando entonces arrinconar políticamente a Arana y darle vía libre a Arbenz, a pesar del apoyo que Arana recibía dentro de una parte del Frente Popular Libertador, que era, por cierto, el partido de los estudiantes universitarios, que habían fundado estudiantes universitarios. El resto de partidos revolucionarios cerraron filas alrededor de Arbenz, marginando entonces políticamente a Arana. A partir de aquello, los aranistas que aún lo respaldaban entre civiles y militares intentaron convencer al coronel Arana para dar un golpe de Estado, en el supuesto aparentemente real de que el arbencismo dentro del aparato estatal no le daría cuartel para participar en las elecciones de finales de 1950. Arana tenía a su favor el respaldo de buena parte de los mandos militares que estaban representados dentro del Consejo Supremo de la Defensa. Pero aquello entraba en conflicto con sus ambiciones políticas, pues de haberse dado el golpe, la opinión habría puesto en entredicho sus convicciones democráticas. De cualquier forma, jamás sabremos qué pasó por la mente de Arana sobre aquel dilema, puesto que a mediados de 1949, como hemos dicho, notificó al presidente Arévalo sobre su viaje previamente mencionado a Matitlán para recoger aquellas armas devueltas por los costarricenses el año anterior. Allí, el verdadero soldado del pueblo encontró la muerte el 18 de junio de aquel año, durante un incidente propio de una película. Hasta hoy, 71 años después, aquel crimen sigue estando impune.
No obstante, en el momento provocó la suficiente indignación entre sus incondicionales que la Guardia de Honor y demás partidarios civiles se precipitó en los siguientes días en una desatinada intentona militar contra el gobierno de Arévalo. Aquel episodio, que estuvo cerca de triunfar, fracasó por falta de coordinación, pues sus cabecillas fueron rápidamente hechos prisioneros por el mismo Arbenz. El régimen se sostuvo, pero dejó desde entonces una división a la revolución guatemalteca en dos mitades incondicionales.